muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera, buen día para Susi, Aquino Gotró, José Luis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Hoy es sábado 24 de junio y recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para todo Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, estamos a través de las diversas plataformas de RCC Media, solfm.com, además por nuestro canal de YouTube que transmite completamente en vivo y, como siempre, desde Telefuturo Canal 23. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, gracias a nuestro coordinador. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Buenos días a nuestros compañeros en cabina. Buenos días a nuestro equipo técnico. Buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que diariamente se levantan a hacer de este un mejor país, incluyendo los sábados, Yuri. Los sábados sí, también se madruga. Sí, sin duda, los sábados, día por excelencia en el que la gente utiliza para, resolver lo que no pudo durante la semana, ¿verdad? Sí. Lo que no pudo durante la jornada laboral, pues en la mañana del sábado la gente lo utiliza pues para hacerlo, como uno dice o como popularmente se conoce, sábado de diligencias. Sábado de diligencias. Sábado de diligencias. Correcto. Eso es correcto. Creo que hoy se celebra la independencia de Venezuela, si no me equivoco. Creo que hoy se celebra o se conmemora la batalla de Carabobo, que creo que fue la que selló la independencia en Venezuela. De modo que hoy es un día interesante para muchos venezolanos residentes en la República Dominicana y para nuestros hermanos de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Yuri, ¿hay problemas en Rusia? Bueno, sí, desde el día de ayer el cuerpo paramilitar Wagner, ¿verdad? Sí. Ese es el nombre correcto. Pues se ha revelado, digamos, y ha tomado filas en contra del ejército ruso y evidentemente del gobierno de Vladimir Putin. Para los que no conocen, este cuerpo paramilitar Wagner era un cuerpo paramilitar, digamos, ligado a ex militares rusos que pues se dedicaban a pelear a favor de Rusia en Ucrania. Pero de un momento a otro, por así decirlo, y para que se entienda de forma más llana, se han virado y ya han comenzado a tomar algunas ciudades de Rusia, digamos que de manera sorpresiva, porque un cuerpo paramilitar que respondía única y exclusivamente a las intenciones rusas y a las directrices de Vladimir Putin, que de un momento a otro pues comience a atacar zonas rusas, evidentemente representa una sorpresa, ¿no? Representa una sorpresa, es un ataque sorpresivo. Pero aquí lo que se comienza a ver es, digamos, una variación en el esquema, en el patrón conductual que venía operando en la situación del conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el origen de esa variación del patrón conductual? Todavía sería muy rápido para nosotros poder descifrarlo o para poder tener una idea bastante clara sobre el mismo. Sin embargo, en Moscú, que es la capital rusa, y en las grandes ciudades de Rusia, como San Petersburgo, se han comenzado a movilizar pues los escuadrones militares, ¿no? Los escuadrones militares para defender la ciudad. Evidentemente, Rusia y sobre todo sus metrópolis habían vivido en completa normalidad, Fran, en completa normalidad durante el proceso del conflicto de Rusia y Ucrania. Tal vez al principio sí es verdad que existían las restricciones de salidas, luego de que se suspendieron vuelos directos con algunos países que pues colocaron sanciones a Rusia, pues había momentos de tensión, pero posterior a eso, las informaciones que nosotros tenemos de personas que inclusive residen en Rusia, en diversas partes de Rusia, es que todas las cadenas, por ejemplo, de comida rápida que desaparecieron en Rusia, los propios capitales rusos crearon
digamos, cadenas o modelos parecidos a esos para que la ciudadanía rusa pues no se desesperara ante la ausencia, digamos, de este mercado, ¿no? O de esta oferta. Y que inclusive algunas de estas ofertas nuevas realizadas por el capital ruso eran pues inclusive mejores que las que nosotros conocemos, que son las que hay aquí, ¿verdad? Y que son originarias pues de los Estados Unidos. Una situación compleja, Fran. Hay que ver ahora qué desata en términos de reacción por parte del gobierno ruso esta acción realizada por el grupo paramilitar Wagner. Wagner, correcto. Vale ahí señalar, Yuri, a modo de puntualización, que Wagner está dirigido por el general Prigozhin. Sí, así es. Hay que destacar lo siguiente. En este conflicto Rusia-Ucrania, Prigozhin, que era uno de los hombres de confianza de Putin. De Putin, por supuesto. De hecho, eso es precisamente lo que voy a destacar. En este conflicto Rusia-Ucrania, Rusia contaba con 3 fuerzas militares principales, que son las fuerzas ordinarias militares de Rusia, las fuerzas élites de los mandos militares rusos y las fuerzas Wagner, que son unos grupos que algunos han calificado de mercenarios paramilitares, que es un equipo de combatientes de élite que no tiene nada más y nada menos que entre 30.000 y 50.000 paramilitares. O sea, es un grupo armado bastante importante, mucho más reducido que la milicia rusa, pero con un nivel de capacitación, preparación y especialización que le puede generar un dolor de cabeza importante al gobierno del presidente Vladimir Putin, a los mandos militares rusos, e incluso hay quienes han calificado que esto puede constituirse como o tener los efectos de un golpe de Estado. ¿Por qué? Un levantamiento. Es un levantamiento armado con un grupo élite que tiene como causa, como origen, las fricciones que se generaron entre Prigozhin y los altos mandos militares rusos, en el sentido de que los altos mandos militares rusos no necesariamente estaban teniendo un desempeño adecuado en la guerra con Ucrania. Basta ver con que inicialmente se estaba hablando de ocupar todo el territorio ucraniano. Sin embargo, esto se dijo, bueno, en una semana vamos a ocupar Ucrania, luego en 3 meses vamos a ocupar Ucrania, luego en 6 meses vamos a ocupar Ucrania, y esto ya pasó de conquistar Ucrania a solo conquistar el Donbass. Bueno, un ejercicio constante de posposición también. De posposición y luego de achicamiento del objetivo. Ya no es Ucrania, luego es el Donbass. Y luego dejó de ser el Donbass para reducirlo a Bakhmut. Entonces se veía que no se estaba cumpliendo con el objetivo. Esto generó importantes celos de los grandes o altos militares, de los mandos de los militares de la milicia rusa, y el desempeño que estaba teniendo el equipo Wagner, pues lo estaba poniendo ante los ojos del presidente Vladimir Putin como un equipo sumamente exitoso. Esto provocó fricciones importantes que conllevaron a que el equipo Wagner no contara necesariamente con el apoyo ejecutivo de los altos militares de los cuerpos castrenses rusos, y esto generó el disgusto de quienes dirigen el grupo Wagner, principalmente de el comandante Prigozhin. Esto conlleva a que Prigozhin anuncie la retirada del equipo Wagner de las operaciones en contra de Ucrania y de todo este proceso bélico y conflictivo en contra de Ucrania, y que posteriormente se agrietara tanto la relación entre el grupo Wagner y el resto de los grupos militares rusos, que ellos anunciaran que no solo iban a retirarse de la guerra, sino que también iban a ir en contra de esos altos militares a los cuales calificaron de corruptos. Sí. Esto ya de manera, digamos, conclusiva, porque hay que esperar a ver el desenvolvimiento, provocó que el grupo Wagner enfilara sus tropas hacia Moscú, ingresando primero por la ciudad de Rostov, que fue lo que ocurrió ayer.
Cuando Wagner va a la ciudad de Rostov, que es donde se encuentran, digamos, los altos militares de la parte sur de Rusia, pues entraron sin ningún tipo de problema y encontraron incluso la colaboración o la no resistencia, más bien, de quienes estaban a cargo de la ciudad de Rostov. Y allí entraron para seguir su movilización hacia Moscú. Cuando se pregunta si esto va a constituir un golpe de Estado, en términos prácticos, lo va a hacer, Yuri. Lo va a hacer. Mira, Fran, porque, ahí voy, lo va a hacer porque Putin evidentemente tiene que apoyar institucionalmente a sus generales y a sus militares. No puede apoyar al grupo Wagner. Pero el éxito que esto tendría y el impacto que esto puede tener de cara a Ucrania y al resto del mundo se va a medir en la medida en que los militares de Wagner son mucho mejores y más especializados que el resto de la milicia rusa, pero el ejército ruso es mucho mayor en cantidad, en volumen y en disponibilidad de armas. De modo que aquí el pronóstico no se puede predecir, pero definitivamente estamos ante dos escenarios. Y parece que un pacto o un arreglo amigable entre el equipo Wagner y el gobierno ruso no se ve venir. Los dos escenarios serán: el equipo Wagner va a perder este enfrentamiento con Putin y el gobierno ruso, y va a perder entonces consecuentemente el gobierno ruso una parte importante de sus combatientes en Ucrania, o Putin pierde, gana el equipo Wagner y esto podría provocar una desestabilización. Ojalá no estemos frente a una revolución civil en el territorio ruso, Yuri, porque esto puede agravar mucho más la situación que está pasando a lo interno de ese país. Mira, vamos a presentarle brevemente a la gente lo que esto significa. Miren, ya varias regiones de Rusia, incluida Moscú, se han declarado como régimen antiterrorista. Digamos que es una especie de llamado de emergencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, inclusive los servicios de internet y otros servicios han comenzado a estar restringidos en Moscú y en esas otras regiones de Rusia donde se ha declarado un régimen antiterrorista. ¿Qué pasa? El general Prigozhin está solamente a 3 regiones de Moscú ahora mismo. Digamos, la penetración que han hecho, que ha sido bastante rápida y sin resistencia, como bien ha señalado Fran, evidentemente, porque las zonas que ellos han recorrido es zona de civiles, no hay ningún tipo, digamos, de militares. Claro, no hay ningún tipo de militares. Y tenía aquí la declaración de Prigozhin, donde decía que pues lo que ellos realmente entendían es que no se le había dado el cuidado necesario a los militares. Miren aquí, vamos a leerlo. El Consejo de Comandantes de PMC Wagner tomó una decisión. El mal traído por el liderazgo militar del país debe ser detenido. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros la traeremos de vuelta. Aquellos que destruyeron hoy a nuestros chicos, que destruyeron decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados. Pido que nadie se resista. A todo el que intente resistirse, lo consideraremos una amenaza y lo destruiremos inmediatamente, incluyendo cualquier puesto de control en nuestro camino y cualquier aviación que veamos sobre nuestras cabezas. Pido a todos que se mantengan tranquilos, que no sucumban a las provocaciones y que se queden en sus casas. Idealmente, aquellos a lo largo de nuestro camino no salgan. Después de terminar lo que empezamos, volveremos al frente para proteger a nuestra patria. La autoridad presidencial, el gobierno, el Ministerio de Interior, Rosguardia y otros departamentos seguirán operando como antes. Ahí está la declaración íntegra del general Prigozhin. Yo creo que está más claro que el agua y lo que ellos plantean, ¿no? Sí, está claro. Lo que pasa es que Rusia se metió en una guerra que no pensaba que iba a ser tan larga y que no tenía los recursos para extenderla tanto. Y la verdad es que el tiempo le ha jugado en contra a Rusia. Si Rusia iba a tomar este tipo de decisiones bélicas, geopolíticas y de ataque en contra de Ucrania,
debió haber calculado mejor sus tiempos. Quizás lo hicieron y no contaban con factores que intervinieron para que se extendiera tanto este proceso bélico. Porque el tema de Rusia es un tema, sobre todo, Yuri, de recursos económicos. Lo único que veo, Fran, es que Rusia tiene más de 500.000 efectivos militares. Más de 500.000 efectivos militares. ¿Hay alguna cifra que veo? Otra cifra que compara con Ucrania habla de 840.000 rusos activos, sin contar reservistas. Lo que estamos hablando es de un ejército extraordinariamente grande. Correcto. Y con una serie de efectivos que es verdad que hay una preparación especial en este grupo Wagner, que son de élite, como tú muy bien has señalado, pero puede ser que también se vean abrumados ante el ataque, digamos, que ejerce el gobierno ruso. Hay que ver a qué todo esto responde, porque yo ante esta situación no declaro tampoco teorías conspirativas. Claro, claro. De tal vez poder liberarse de altos mandos el gobierno ruso a través de este mecanismo. No lo sé, no creo, porque es un mecanismo, ¿verdad?, bastante disruptivo, por no decir barbárico, pero habría que ver. Muy buen día, Liz Mieses. Buen día, Yuri. Buen día, señor Guillén, Roselvis, Millicent, Susi. Y buen día a todas las personas que madrugan. Hoy madrugamos con Rusia. Y seguimos con la guerra dentro de la guerra ahora. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Exacto, la guerra dentro de la guerra. Claro. Está buena eso. Y al equipo técnico de Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio. Muy buenos días, Roselvis Vargas. Buenos días, Liz, a los compañeros, a los caballeros. Aquí decía yo que tenían tremenda clase de política internacional, pero yo creo que vale la pena tratar ampliamente el tema, porque las consecuencias han llegado hasta aquí, hasta esta islita del Caribe, y bueno, todavía el asunto puede seguir. Buenos días a la gente que nos sintoniza, que está desde temprano con nosotros, y a los que se van integrando.